Pedagogías de la reexistencia. Artistas indígenas y afrocolombianos. Adolfo Albana Chinte. Hacer arte de acuerdo a los cánones hegemónicos cementa la unidireccionalidad de la información. No es una forma de crear, sino una forma más refinada y compleja de consumir. Kamenetzer. Pensar en lo actual o contemporáneo me remite inexorablemente a la construcción temporal teleológica que el occidente europeo instauró en el occidente geográfico conquistado y sometido. La dimensión del tiempo fue fundamental en la concepción civilizatoria apuntalada en el proceso evangelizador que pretendía redimir a los salvajes indios y a los infieles negros africanos y que permitió en consecuencia encomendar a unos y esclavizar a otros en esa gran empresa militar de expansión del capitalismo hacia esta parte del mundo, hacia esta terra nova expedita para ser apropiada y deglutida en sus más variados aspectos. De esta manera, se construyó una temporalidad que implicaba un antes y un después. En el antes quedaron ubicados todos aquellos que fueron determinados como otros y atrapados desde entonces hasta hoy, es decir, atrapados en un tiempo inmóvil que los dejó por fuera de la historia. En este sentido, se construyó lo un impresionante prefijo definitorio de lo anterior a la modernidad. En él después se ubicaron quienes organizaron la estructura de nuestras sociedades, destructurando sus cosmologías, formas productivas, sistemas alimentarios, maneras de representarse y organizarse, para imponer una lógica de existencia sobre la base de la jerarquía que el color de la piel, de forma piramidal, estructuró. Quizá podríamos hablar de una cromática del poder que ha perdurado en el tiempo, transformándose, sofisticándose y sutilizando el sistema de exclusión que generó. A partir de esa categorización, en donde el color jugó un papel fundamental, se configuró todo un sistema de representación de esos otros pintados con el pincel del colono, a imagen y semejanza de su retina, y de esta forma impidiendo, o tratando al menos por todos los medios de impedir que ese otro pudiera representarse a sí mismo. En esta medida, la imagen del otro construida negó la posibilidad de configurar una mismidad del sujeto colonizado. A esto Fanon, 1974, lo denominó imposibilidad ontológica. En tanto y en cuanto ese otro se apropiaba de la representación que de él se hacía, asumiéndola como su propia representación. Así las cosas, tiempo y representación se conjugaron para formar una potente ecuación casi indisoluble, lo anterior a, y lo epidérmico cromatizado, indio, negro, sambo, mulato. Lo premoderno quedó caracterizado por todo lo no blanco, periférico, en la paleta de la jerarquización, cuyo centro fue reservado para la pureza de sangre que precisaba de limpieza de cualquier raza de indio o de negro. La luz de lo blanco iluminó las tinieblas de esos otros colores bastardos, sucios, mezclados con lo que estaban embadurnados estos seres, despreciables pero útiles para el sistema productivo de explotación de impuesto. El cuadro que configuró la colonialidad, Quijano 2001, en sus diversas manifestaciones del poder, del saber y del ser, fue pintado con una paleta de colores en donde la diversidad cromática se convirtió en un problema. Había que pintarlo todo de blanco o por lo menos matizarlo a toda costa, en la epidermis, en las mentalidades. Fanon, 1974, precisó que esto era un proceso de blanqueamiento, es decir, la despigmentación de la piel y de la conciencia para asimilarse a la supremacía de lo aséptico, puro, luminoso e incalculado, lo blanco. La cromática en este sentido
coadyuvó a la racialización, la negación y la exclusión. Así, haya quienes consideren que esto es una especulación y un delirium tremens de algunos embriagados de fantasía. Por este sendero, el proyecto moderno colonial occidental se resistió a contemporizar a estos pueblos que se deslizaban por los puntos de fuga de una geometría del espacio y de la vida que constreñía la posibilidad de existencia. No todos podían caber en el mismo tiempo, así todos estuvieran compartiendo el mismo espacio. Maravillosa escisión que lo localizaba en lo físico-territorial para la dominación y deslocalizaba en el temporal para la exclusión. Tamaña paradoja que se mantiene en estas sociedades que se precisan de pluriétnicas y multiculturales, en donde la diversidad tiene dos caras. 1. La del reconocimiento para consolidar la narrativa de la democracia, así sea construida sobre la base de las desigualdades. Y 2. La del rechazo cuando se requiere impulsar megaproyectos de desarrollo que son obstaculizados por la presencia de creencias y manifestaciones culturales de esa diversidad. Lo contemporáneo se vuelve problemático por esa coexistencia, lo actual se convierte en un campo de disputa por el reconocimiento, las autoafirmaciones étnicas e identitarias y las apuestas políticas de sociedad que apuntan a colocar en el presente y en el presente en este hoy a quienes han estado históricamente confinados a lo estigmatizados y vilipendiados, exotizados y convertidos en pieza de museo inmóviles y sin la oportunidad de cambio, a riesgo de perder sus identidades. Lo contemporáneo nos remite a cuestionar la concepción de la historia y los dispositivos con los cuales se han construido sus narrativas excluyentes. Nos remite también a develar los sistemas de representación actuando en función de la minorización y la infantilización o del desconocimiento y el silenciamiento. Es preciso no olvidar que Hegel consideraba que América se ha revelado siempre y sigue revelándose impotente, tanto en lo físico como en lo espiritual. Hegel, 1994. El arte, como un sistema de interpretar, de representar, de comprender, imaginar, simbolizar y problematizar el mundo, nos devuelve de nuevo al proyecto moderno colonial, en el cual se establecieron categorías de lo que podía o no ser considerado como arte. En este universo de la creatividad, las producciones de las comunidades étnicas estuvieron a la saga de las tendencias de los movimientos, corrientes de pensamiento y de los circuitos de mercado que se consolidaron en torno al arte. Así las cosas. El nuevo mundo se iría conformando sobre la base de la imposición de la división, normas y costumbres del viejo mundo. Las imágenes de la Iglesia Católica, que fueron fundamentales en el proceso de conquista, llegaron primero con la cruz, portada por los misioneros soldados, luego por todas las obras de arte importadas y las que se realizaron en tierras americanas, no con otro objetivo que el control cultural y mental de los individuos que debían ser evangelizados a cualquier precio para ser redimidos. La colonia, como momento de consolidación del imperio español en América, marcaría una huella indeleble desde el sistema administrativo, pero también permeado todo el sistema simbólico de quienes con otras lógicas coexistían en la complejidad sociocultural que se iba configurando. Indígenas y negros. Albán, 2006.
La crisis del sistema de representación de la modernidad se reflejó en las llamadas vanguardias artísticas y todos los ismos que la construyeron en las primeras décadas del siglo XX en Europa, en donde el rechazo al pasado se convirtió en uno de los fundamentos de la producción artística como respuesta a un capitalismo convulsionado y en franca oposición a premisas de la estética clásica predominantes. Con esta dinámica continuaba el curso de la llamada muerte del arte, promulgada por Hegel, analizada por Walter Benjamin en cuanto a la pérdida del aura, entre otras razones propiciada por la reproductibilidad de la obra, hasta los anuncios de Arthur Danto del fin del arte y el inicio de la transvanguardia o posmodernidad artística que enfrentaba radicalmente la sacralización de la obra y disolvía, por lo menos en el discurso, el autor privilegiado, el proceso antes que el producto, lo alegórico distanciándose de lo mimético y anteponiendo lo simbólico a lo narrativo. Estas tensiones y contradicciones al interior del proyecto moderno colonial estuvieron teñidas por el tinte eurocéntrico de la autorreflexibilidad del arte, en donde el otro fue exotizado, infuncionalizado, a favor de un proyecto hegemónico que geopolíticamente estableció una geografía de lo moderno y del arte correspondiente. En consecuencia, esas otras latitudes quedaron en la periferia, desconocida y supeditada a las narraciones que produjeron y circularon. América Latina, en este contexto, fue subsidiaria de estos debates colocándose a la saga y convirtiéndose en receptáculo de las tendencias, discursos y producciones del primer mundo europeo y norteamericano, que impedían ver y reconocer las dinámicas que en esta parte del mundo se veían desarrollando. La posibilidad de concebir un arte latinoamericano estuvo siempre medida por la narrativa de la universalidad del arte, dejando por puertas las especificidades de los contextos locales en una suerte de necesaria universalización del arte descolonizado, deslocalizado y ubicando en la esfera de su propio universo de creación y producción. Quizá por estas razones, las acciones y productos creadores de pueblos con historias y trayectorias diferentes que sufrieron las acciones de la inferiorización y descalificación, como los indígenas y los afrodescendientes en este proyecto moderno colonial, quedaron silenciadas y relegadas, considerándolas como artesanías o productos para el consumo de los turistas necesitados de exotismo para reafirmar sus lugares de posición dentro de las sociedades. De colonialidad está hecha la cotidianidad. En su trabajo acerca del proyecto iluminista del siglo XVIII, Max Horkheimer y Teodoro Adorno mostraron cómo el occidente europeo expuso el mito de la vida de los sujetos, creando un nuevo mito, el de la racionalidad. Esta perspectiva del pensamiento crítico me permite plantear que el asunto moderno se emancipó de sus dioses y en este desencanto creó la sensación de certeza, que a su vez generó lo que denominó como la trampa de la emancipación, en la medida que, paradójicamente, se instauraron los miedos como el correlato de ese proceso en el que no cabía ni la duda ni la incertidumbre.
La pretensión de seguridad afincada en el poder de la razón como fundamento de toda explicación del mundo colonizó la cotidianidad del sujeto al punto de anclarlo en la imperiosa necesidad de alcanzar un nivel de estabilidad en diversos órdenes de la existencia laboral, afectivo, económico, social y emocional. La noción de éxito estaba determinada por el mantenimiento a toda costa de esa estabilidad y su ruptura implicaba necesariamente el fracaso y, en consecuencia, quedar fuera de los beneficios de esta condición. La narrativa de nuestro sistema educativo transita por construir subjetividades que se acomoden a estos preceptos de la modernidad. En este sentido, la estabilidad como principio se aprende a la par de las letras del alfabeto. Nos educaron para alcanzar el éxito y, en consecuencia, garantizarnos un futuro próspero, distante de cualquier atisbo de inseguridad que colocara en riesgo la única posibilidad de vida. Sin embargo, paralelo a este discurso de la estabilidad, el hecho de su contrario fue inoculado en nosotros los temores a perderla. Así quedamos atrapados entre el deseo de seguridad laboral y el miedo al desempleo, la necesidad de tener una pareja permanente y el miedo a la soledad. El sueño de una vida determinada por obtener buenos ingresos y el miedo a la precariedad económica, el prestigio social alcanzado por la vida de ser un profesional y el miedo a no lograr las metas impuestas o autoimpuestas, y la apuesta por una vida emocionalmente equilibrada y el miedo a perder la razón. La colonialidad de nuestra existencia nos entrampa en la confrontación entre llevar una vida sin sobresaltos y una realidad sobresaltada por las contingencias que merodean nuestras sociedades inestables y sin garantías. La narrativa se impone a fuerza de dispositivos familiares, escolares y sociales, presionándonos a cumplir con preceptos que dibujan el horizonte de posibilidad de realización plena, creando la ilusión de un mundo feliz, exento de contradicciones, o en el mejor de los casos, despojando de lo incierto y en este sentido extraordinariamente previsible. Ser estables es la premisa obligatoria para estar bien en un mundo que presiona y descalifica si la ruta se desvía por los senderos de lo imprevisible, lo inexacto, lo supuesto, lo paradójico. Mantener el equilibrio es la norma con la cual se establece el rastreo que acepta o rechaza, legitima o intimida, reconoce o discrimina. Hemos sido colonizados por las narrativas de la exactitud, por la linealidad de la existencia que se va desarrollando por etapas que deben ser superadas a toda costa para poder llegar a ser. En esta medida, el error es un sacrilegio que se paga a costos sociales elevados, bajo la mirada ampliada por la lupa de la censura y el estigma que nos escatiman nada para adjetivar a quien falta a la norma. Los miembros nos rondan a cada instante, desenvainando sin recato su daga de lo prohibido, es decir, de la imposibilidad de faltarle a la certeza y a la estabilidad, de cumplirle a lo previsible en el desmero de lo misterioso, de lo fantástico y de lo irremediablemente desconocido. Si la modernidad emancipó al sujeto de sus creencias, propongo entonces emanciparnos de la emancipación occidental para que lo telúrico construya sentidos, las emociones revoloteen sin límites preestablecidos, la imaginería nos surge hasta las entrañas y lo enigmático se convierta en una posibilidad de asomarnos a formas otras de existir. Emanciparlos de lo hegemónicamente racional es un ejercicio que se debe realizar a partir de considerar los miedos como contranarrativas de lo cierto,
de tal manera que nos guíe con la conciencia de comprender que los miedos no son otra cosa que la contracara de la racionalidad occidental. El acto creador asumió como una práctica destructiva que nos lleve a desaparecer, se convierte en la posibilidad de colonizar nuestras mentes en la medida que podamos, de la mano de la pedagogía entendida como la práctica reflexiva del sentido del ser humano. Expresarnos sin miramientos ni ataduras, sin restricciones ni apocamientos, y logremos sacar a flote lo que nos constriñe el alma. Albán, 2007. Crear o ser creativos no es más que hurgar en las profundidades de nuestro propio ser, desde donde afloran realidades que nos interpelan e interpelan nuestras propias realidades. Es darnos a la oportunidad de dejar descansar la rutina para enfrentar el hecho de permitirle a la imaginación que se pronuncie a favor de nuestra propia subjetividad. El acto creador es pedagógico de la existencia, en tanto y en cuanto debe desatar los nudos que la narrativa occidental afincó en cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Y quizá reproducimos con la inconsciencia de no saber que cuando en la escuela, el hogar o cualquiera otro espacio sociocultural abogamos por la certeza, no estamos más que construyendo miedos que nos atrapan en la maravillosa jaula de sus propias imágenes fantasmales. Enfrentar los miedos es trabajar del lado oculto de la presunción de estabilidad y equilibrio, es adentrarnos en las aguas tormentosas del autonegación que impulsó el discurso de la lógica que nos privó de la experiencia de vida. La colonialidad del ser, o sea, la imposición de la imagen que otros construyeron de nosotros, adjetivando nuestras emociones, divinidades, creencias y prácticas, hizo que nos negáramos para podernos reconocer, desarraigándonos para cumplir con el humanista propósito de la civilización. Esa colonialidad que ha caminado y ha cambiado a lo largo de tiempos, ajustándose camaleónicamente de acuerdo a la contingencia de la transformación sociocultural que nos persigue desde el pasado hasta nuestros días, haciéndonos depositarios de la hegemonía de otros que hicieron de nosotros su otredad. ¿Cómo enfrentar desde el acto creador como pedagogía emancipatoria, la colonialidad del ser? He aquí una tarea a realizar en todos los espacios de la vida que nos invitan a reconocernos y autoafirmarnos en nuestras particularidades socioculturales. El arte y el acto creador como pedagogía decolonial. El anterior panorama nos devela una ruta problemática en tanto y en cuanto pensar en el arte actual de los pueblos originarios y también en los pueblos de la diáspora africana supone necesariamente lecturas que permitan pensar en la posibilidad de asumir el arte como una pedagogía decolonial, es decir, una pedagogía que nos aliente a reflexionar en torno a la manera como estos pueblos han tenido genealogías y trayectorias creativas diferentes a los presupuestos del arte occidental, sin que esto implique que en la actualidad no estén permeadas e involucradas en los circuitos de producción, distribución y consumo de un tiempo que cada vez se globaliza culturalmente con mayores niveles de aceleración, pero que en muchas situaciones están planteando rutas diferentes o quizá divergentes a la narrativa de la posmodernidad artística en lo que tiene que ver con lo histórico, la memoria y las cosmovisiones.
en ese lugar de disputa y de lucha de poder que constituyen el mundo de lo cultural contemporáneo. En esta medida, cabe preguntarse qué significa la producción artística de estas comunidades y de sujetos étnicos en la actualidad, atendiendo al hecho que históricamente han sido estigmatizados, folclorizados y exocitados. Quizá podamos pensar que en la diversidad de pensamientos, opciones de vida, maneras diferentes de hacer, sentir, actuar y pensar del mundo contemporáneo, el arte se esté construyendo y constituyendo en las comunidades y sujetos étnicos en un acto decolonial que interpela, increpa y pone en cuestión las narrativas de exclusión y marginalización. Otro interrogante nos asalta: ¿qué nos están diciendo estas producciones y actos creadores en una contemporaneidad preñada de opciones cool, light, kitsch y efímeras? Si las luchas de estos pueblos caminan la senda de la autoafirmación identitaria, del autorreconocimiento, del posicionamiento político, la visibilización étnico-cultural y la autonomía, ¿qué lugar podrán ocupar en el escenario del arte contemporáneo dispuesto, en muchos casos, a optar por expresiones no comprometidas, livianas, autorreferenciadas y de altos niveles de especulación teórica? Entendemos la decolonialidad como el proceso por medio del cual reconocemos otras historias, trayectorias y formas de ser y estar en el mundo, distintas a la lógica racional del capitalismo contemporáneo como expresión cultural. Jameson, 1995, Zizek, 1998. Humanizando la existencia en el sentido de devolver la dignidad a quienes por fuerza del proyecto hegemónico moderno colonial fueron considerados inferiores o no humanos. Es como argumenta Catherine Walsh, visibilizar las luchas en contra de la colonialidad pensando no solo desde su paradigma, sino desde la gente y sus prácticas sociales. 2005. Vale la pena recordar que los indígenas en Colombia, por ejemplo, fueron considerados como infantes hasta 1991, cuando se produjo la reforma constitucional y adquirieron el estatuto de mayoría de edad. En consecuencia, si el arte precisa de la creatividad, ésta puede convertirse en un hecho que insurge, es decir, que se muestra, devela, cuestiona, problematiza, interpela el orden establecido, permitido al sujeto creador en cualquier instancia de la vida social asumir el compromiso crítico de precisar su lugar de enunciación, reafirmando su condición sociocultural, étnica, generacional, de género, de opciones sexuales, religiosas, políticas, y reivindicar lo local como un acto de reafirmación de lo que nos es propio o de lo que nos hace y lo hacemos propio. Albán, 2008. En esta medida, el arte, actuando como mecanismo de autorrepresentación, de autorresignificación y de construcción de nuevas simbologías, visibiliza, pone en evidencia la pluralidad de existencias que se encuentran y desencuentran en el escenario multicolor de la contemporaneidad, y les permite a indígenas y afrodescendientes ser coetáneos y de esta forma asumir que el arte como acto de reflexión permanente y no solo como el hecho de realizar objetos artísticos debe contribuir a ensalzar y ensanchar
los hechos, escenarios de discusión en torno a la exclusión social, la racialización, la violencia genocida, la reafirmación de los estereotipos y el autoritarismo. De lo contrario, y quizás sea válido también, el arte se convierte en un ejercicio narcisista que nos lleva a producir objetos para la autosatisfacción del campo del arte y todas las contingencias que lo acompañan. Alban, 2008. Desde esta perspectiva, el arte se puede considerar como una agencia otra, entendida según la comunicadora colombiana Camilia Gómez Cota, como la posibilidad narrativa desde la diferencia cultural, que hace posible develar la matriz colonial, la naturalización de la discriminación racial, étnica y cultural, así como la producción discursiva de subjetividades dominantes, dominadas, y proporciona desde la experiencia política y el desciframiento de prácticas de reexistencia identitaria, política y cultural. 2006. En consecuencia, el arte no solamente será la creación y construcción de artefactos, sino que conformará un escenario de complejidad en el cual, como lo plantea el maestro Louis Camsier, el sentido de lo artístico no está dado en unos objetos, en unas obras o en unas acciones, sino que es una compleja red de significaciones tejidas desde tramas y lógicas diversas, como los sistemas simbólicos, las relaciones económicas, las relaciones sociales y las experiencias personales y sociales, entre otras. 2000. De las memorias y las cosmovisiones, lo político de lo artístico. Uno de los cuestionamientos que se le hace a esta época denominada como posmoderna es el hecho de asumir acríticamente la historia o el pasado. Para Frederick Jameson, esto se traduce en la rapiña aleatoria de todos los estilos del pasado, el juego de la alusión estilística, el azar y, en general, la progresiva primacia de lo neo. 1995. De otra parte, considera que la moda retro no es otra cosa que la apropiación de la historia despojándola de sus contextos, lo que ha conducido al empobrecimiento de la creatividad en la medida que se recicla lo hecho y se desaloja su contenido. Desde otra perspectiva, Gilles Lipovetsky, en el 2002, señala que esta época se caracteriza por un fuerte proceso de individualización que hace que los sujetos desarrollen un narcisismo signado por el consumo de productos y de símbolos que vacían de contenidos la existencia, desmovilizando los discursos de masas, evitando con ello corregir riesgos políticos. En su presentación afirma que esta época nos invita a un retorno prudente a nuestros orígenes, a una perspectiva histórica de nuestro tiempo, a una interpretación en profundidad de la era de la que salimos parcialmente, pero que, en muchos aspectos, prosigue su obra. Mal que les pese a los paladines ingenuos de la ruptura absoluta. Lipovetsky, 2002. Sin embargo, considera que es, pues, por el culto lúdico al pasado que lo retro resulta lo más adecuado al funcionamiento del presente, evidenciando que esta época debe entenderse como, por un lado, crítica de la obsesión de la innovación y de la revolución a cualquier precio, y por otra, como una rehabilitación de lo rechazado por el modernismo, la tradición, lo local, la ornamentación.
Para el caso del arte considera que el escándalo de las vanguardias ha llegado a su fin, y lo que se evidencia es la diseminación y multiplicación de centros y voluntades artísticas en una frase de expresión libre abiertas para todos. Por otro lado, plantea que el humor ha permeado la vida cotidiana y con su lúdica está produciendo una colonización cultural que se constituye como la nueva cara del etnocidio. La exterminación de las culturas y poblaciones exóticas ha sido sustituida por un neocolonialismo humorístico que recicla los rituales, las tradiciones y las expresiones de las culturas, haciéndoles perder su peso y facilitando el consumo de imágenes de esos otros, llamados ahora a ser los protagonistas de la moda, la publicidad, la espectacularización y convertirlos en objetos de presentación del arte. Lipovetsky 2002. No obstante lo anterior, cabe preguntarnos, nuestras sociedades que no alcanzaron ese modelo eurocéntrico de modernidad y se encuentran distantes de la ruta de las sociedades posmodernas, llamadas también postindustriales, cómo están asumiendo el tiempo histórico y las memorias desde el lugar de enunciación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En esta explosión de las diversidades reconocidas por nuestras constituciones políticas, se estará de nuevo exotizando y folclorizando las tradiciones a favor de la narrativa del todo vale en el arte. La concepción pluriétnica y multicultural que hoy pregonan nuestros gobiernos por la vía legislativa ¿no será una forma de reconocimiento para el control de esa diversidad que reconoce? El mundo del arte y sus circuitos de salones nacionales, galerías y del mercado estará cooptando por la vía del reconocimiento lo que para indígenas y afrodescendientes se constituye como una opción política de la resistencia. Si la historia, la memoria, las tradiciones orales son fundamentales en los procesos de reafirmación identitaria, ¿cómo enfrentan estos procesos la moda retro, el revival y la nostalgia del pasado tan en boga en esta contemporaneidad? Quizá en este punto de tensión es procedente tener en cuenta que los procesos de revitalización de la memoria colectiva de muchos de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes caminan por una senda distinta a asumir el pasado como un mero acto de recordación para resignificarlo, a favor de construir narrativas que se correspondan con los discursos light de ciertas corrientes de pensamiento. Tal vez valga la pena considerar, como lo afirma el sociólogo afrocolombiano José Antonio Caicedo, que se hace necesario pensar la memoria política de grupos silenciados como los afrocolombianos para construir opciones de historia a través de la cual se hace posible articular el conocimiento del pasado que reposa en la memoria de personas significativas para narrar otras versiones diferentes y quizá más cercanas a la realidad. 2008. Y desde allí proponer formas de arte que contribuyan al fortalecimiento de las identidades, puesto que trabajar sobre las memorias y las tradiciones de estos pueblos como práctica política permite recuperar el pasado en la medida en que se apoyan los relatos de grupos marginados, por lo que les es posible dar cuenta de lo particular en lo general, de lo micro en lo macro y sobre todo fortalecer la identidad de sectores sociales silenciados por los relatos hegemónicos amparados en el poder de la escritura y sus aparatos institucionales de difusión de la historia oficial. Caicedo, 2008.
En este orden de ideas, muchas producciones artísticas de indígenas y afrodescendientes en Colombia, diseminadas por toda la geografía nacional, aún no reconocidas por la oficialidad de la institucionalidad artística, se encuentran trabajando, revitalizando memorias, cosmovisiones y tradiciones orales por cuanto representan una posibilidad para dar voz a los que no la han tenido y no han tenido ese privilegio por cuestiones de exclusión, discriminación y marginalización de los templos epistémicos del saber poder, y a partir de esa voz construir otra visión de los hechos, donde la historia de los grupos invisibilizados adquiere un carácter interpelador frente a las macronarrativas que niegan la existencia de otras historias. Caicedo, 2008. Estas son otras visiones que dan cuenta de maneras de estar, ser, pensar, actuar y enunciar, de formas de hacer, significar, valorar e interpretar que nos hacen pensar en escenarios otros del arte contemporáneo en nuestra América. 3 ejemplos para compartir. La necesidad de visibilización y ya no solamente de reconocimiento para las comunidades étnicas requiere de sociedades verdaderamente democráticas en donde, desde una perspectiva de derechos, las leyes emitidas se cumplan a cabalidad. Quizá hemos llegado a un tiempo de desgaste, a pesar de que las reformas constitucionales en América del Sur no alcanzan todavía los 20 años, en donde la euforia del reconocimiento de la diversidad ya no es suficiente cuando esa diversidad y diferencia en general y en especial la étnica está sumida en el abandono estatal, en el olvido nacional y con las necesidades básicas aún no resueltas. En un país como Colombia, signado por una confrontación armada de vieja data, las comunidades indígenas y afrocolombianas registran los mayores índices de desplazamiento forzado. En este sentido, podemos decir que la guerra tiene color, en tanto y en cuanto son comunidades asentadas en territorios en los cuales están proyectados macroproyectos y la presencia de estos grupos se vuelve incómoda y problemática. Con respecto a la educación, el panorama no es menos complejo. A pesar de la normatividad constitucional, por la defensa y reconocimiento de las particularidades socioculturales de los grupos étnicos, la aplicación de estas normas está lejos de garantizar tanto el acceso como la permanencia al sistema educativo y en especial al de la educación superior. Al respecto, Elizabeth Castillo y José Antonio Caicedo sostienen que vistos históricamente como minorías y culturalmente subordinados al proyecto de nación, el reconocimiento de los grupos étnicos ha significado un logro importante en materia de derechos. Sin embargo, en el plano de las políticas educativas, este mismo reconocimiento ha hecho más evidente los graves problemas de inequidad, exclusión y discriminación que en nuestro sistema escolar contiene desde sus orígenes. 2008. Las estructuras administrativas y académicas de nuestras universidades ancladas en la colonialidad del saber, que privilegia el conocimiento científico y deja por fuera otras lógicas de producción de conocimiento, nos permiten entender las limitaciones de la educación superior colombiana para garantizar los derechos étnicos a su interior. Castillo y Caicedo, 2008. Denotando con esto el desencuentro entre el reconocido legalmente y lo practicado realmente. Este no cumplimiento de los derechos
produce en consecuencia la suplantación de las obligaciones del Estado por la sociedad civil, que se ve presionada a construir alternativas para suplir las necesidades. Castillo y Caicedo son enfáticos al afirmar que, consagrado en la Constitución colombiana, el derecho a la educación superior para los grupos étnicos deja de ser en la práctica una tarea del Estado. Las universidades resienten la carencia de herramientas para enfrentar este reto y termina delegándose en la sociedad la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de estos grupos. 2008. Las estadísticas de accesibilidad para los grupos étnicos a la educación superior muestran un panorama sombrío. Por ejemplo, de cada 1000 jóvenes indígenas, 72 acceden a instituciones de formación superior. De los 82 pueblos indígenas existentes en el país, acceden a la educación superior miembros de 12 pueblos. Castillo y Caicedo, 2008. En cuanto a la formación, se evidencia que las artes ocupan el último lugar de preferencia del estudiantado que ingresa. De esta forma se tiene que la concentración de los estudiantes indígenas por áreas de conocimiento es de un 23% en el campo de la educación, un 1,9% en agronomía, veterinaria y áreas afines. El nivel más bajo de participación es en Bellas Artes, con un 0,3%. Castillo y Caicedo, 2008. En cuanto a la población afrocolombiana, el acceso ha estado determinado por las acciones afirmativas y los cupos especiales, pero igualmente la posibilidad de acceso no está garantizado, la permanencia por diferentes factores, entre otros, las dificultades y difíciles condiciones económicas de los estudiantes. La presencia de estudiantes afrocolombianos en las facultades y escuelas de bellas artes aún es muy precario, aunque, como sostiene el artista y docente Raúl Cristancho, en años recientes, la presencia de estudiantes afrodescendientes en las escuelas de arte, en el ámbito universitario, en pregrado y posgrado, se han incrementado. 2007. No obstante, la formación que están teniendo los sujetos étnicos en el campo de las artes, sus producciones y actos creativos aún no alcanzan el reconocimiento suficiente, a pesar que, como lo señala la artista afrocolombiana Mercedes Angola, actualmente el país cuenta con varias generaciones de artistas afro que se han formado en centros académicos de Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Cartagena y Barranquilla, que si bien cuestionan y proponen otras visiones alrededor de lo afrocolombiano como representación, no cuentan con la legitimación suficiente por el circuito institucionalizado del arte. Este país de la formación de artistas de grupos étnicos en cuanto a la educación superior no da cuenta de las experiencias individuales y colectivas que se están adelantando en diversas regiones del país, en donde indígenas y afrocolombianos están haciendo propuestas para la resignificación de sus presencias, el fortalecimiento de sus identidades y la concepción del arte como herramienta pedagógica para la visibilización y la dignificación como sujeto social de nuestra historia. 3 ejemplos nos ayudarán a visibilizar y visualizar este horizonte de posibilidades para que los artistas étnicos continúen sus trayectorias y nuestras sociedades valoren sus propuestas en sus lugares de origen y en los circuitos institucionalizados del arte. Hacia el año 2002 se desarrolló en el resguardo de Huambia, en el departamento del Cauca, un proyecto vinculado al proceso de educación propia del pueblo Misak, que el Comité de Educación y Cultura venía realizando en procura de la reafirmación de la cultura huambiana, que se denominó la Casa del Taita Payán
como una estrategia didáctica y pedagógica para la enseñanza y revitalización del pensamiento guambiano, y fue acompañado por un grupo de estudiantes indígenas y multiculturales de la Universidad del Cauca, orientado a la formación artística por el artista Harold Andrés Bolaños. Este proceso concibió el arte como una herramienta pedagógica que permitiera, mediante la recuperación histórica que el Comité de Historia había adelantado desde 1982 por los taitas mayores de la comunidad, fortalecer los procesos identitarios, especialmente en la población infantil de unas comunidades que habían recibido el impacto de la escuela confesional y los embates de la Iglesia Católica, los que en su proceso evangelizador desvirtuaron los valores de las culturas propias. La construcción de un centro para la reeducación de maestros indígenas y de los niños y las niñas en honor a uno de los personajes históricos de los pueblos Misak, el Taita Payán, permitió generar un proceso de investigación en torno al territorio, la cosmovisión y la memoria mediante la formación de 9 indígenas, 8 hombres y una mujer, para representar el universo simbólico de esta cultura. Cabe señalar, como aspecto fundamental de esta experiencia, que los procesos formativos se dieron en dos vías. Una, por un lado, la consulta a la sabiduría de los mayores para el conocimiento cultural. Y dos, la formación de artistas que permitiera plasmar en imágenes lo que la tradición oral contenía como legado cultural. En esta medida, los artistas cumplieron una doble función: convertirse en historiadores y, a partir de allí, volcar el talento y la creatividad a favor de lo pedagógico. De esta forma, la educación propia actuó como respuesta decolonial y el arte asumió el papel pedagógico de la dignificación y autorreconocimiento como pueblo Misak. En la concepción de este proyecto se planteó que el desafío para responder el problema desde la perspectiva educativa fue apoyar el desarrollo de iniciativas pedagógicas para que los diferentes actores sociales del resguardo indígena de Guambia pudieran entender y reivindicar el ejercicio del derecho de ser indio, proyectándolo en los niños y niñas, generando así condiciones que les permitieran tener una vida cultural propia, empleando su lengua madre, indispensable para el conocimiento de su cultura y el desarrollo de su personalidad en forma digna y libre como indígenas guambianos. Informe de Proyecto 2002. El arte, en este caso, pasa a convertir en una estrategia para el conocimiento y autorreconocimiento cultural, lo que permite que estos artistas se convierten en agentes educativos del pensamiento guambiano a través de las pinturas, y a su vez el resultado pictórico posibilitando que las pinturas se hayan convertido en el medio de comunicación del pensamiento guambiano. La casa del Taita Payán está hablando a través de sus pinturas. En la historia del arte de Colombia, especialmente en lo que refiere a las artes visuales, es muy escasa, por no decir casi nula, la presencia de artistas afrocolombianos, como también de las representaciones que de lo afro se han realizado. Esta situación es sintomática, habida cuenta de la historia de exclusión y marginalización a las que han sometido históricamente por un sistema que desde la colonia nos confinó al olvido y los visibilizó negativamente.
Las manifestaciones de esta cultura han sido, en la mayoría de los casos, folclorizadas, reduciendo las expresiones locales ancladas en espacios rurales y utilizadas como telones de fondo de programaciones diversas, entre otras, como los actos politiqueros en donde la música y las danzas particularmente se ejecutan para el deleite de foráneos y o para el disfrute de turistas. En los libros de textos utilizados en las instituciones educativas del nivel medio, las imágenes que circulan representan a los afrocolombianos aún en el estado de esclavización, en la servidumbre o en actividades que demandan más músculo que cerebro, construyendo con estos estereotipos que los reducen y los minimizan. En este sentido, lo folclorizado es reconocido y aceptado en la medida en que se constituyen en diversión, más otras producciones continúan sin aparecer en el escenario nacional. Es por esto que el maestro Raúl Cristancho plantea que, mientras las expresiones de la cultura popular de base afrocolombiana están incluidas dentro de los imaginarios nacionales, las de las artes plásticas permanecen excluidas. 2007. Y todo parece indicar que esto obedece en gran medida a la pertenencia del desarrollo de las artes a un proyecto hegemónico eurocentrista que en su pretensión de universalidad ha negado la producción material y o simbólica de las comunidades étnicas de nuestro país, reduciéndolas a manifestaciones animistas y sin ningún valor estético. Así, muchos museos se parecían de exhibir objetos descontextualizados de comunidades que parecen continuar aún en el pasado, del cual es imposible liberarse. De esta manera, se puede comprender por qué la aproximación del arte desde un punto de vista étnico es inédito en el país y en el ámbito de difusión, circulación y consumo de las artes visuales ha sido controlado por grupos hegemónicos. Cristancho, 2007. Una aproximación que adquiere relevancia especialmente como consecuencia de la reforma constitucional de 1991, que puso a pesar el país en términos reales de existencia étnica desconocidas, fue la fuerza de imponer un discurso de identidad nacional que intentó a toda costa borrar las diferencias en aras de narrativa de una nación mestiza. Es aquí en donde los artistas étnicos empiezan a tener relevancia, por cuanto en su búsqueda de identidad, el artista plástico está en capacidad de socavar los tabúes, los clichés, los perjuicios y las estigmatizaciones sociales. Cristancho, 2007. A pesar de ser la sociedad colombiana racista, excluyente y discriminatoria, justamente por eso los artistas tienen la capacidad y o la posibilidad de increpar e interpelar el orden establecido en la medida que, en el contexto del arte contemporáneo, ante el fraccionamiento del paisaje cultural posmoderno, la reclamación y definición de aquellos territorios culturales no definidos están hoy en el orden del día. Cristancho, 2007. Por otro lado, es claro que en el arte colombiano, así como en muchos países latinoamericanos, con excepción de México, Cuba y Brasil, se presenta una serie y una cierta insensibilidad hacia los problemas de la raza y hacia los componentes étnicos y socioculturales que derivan de ello. Cristancho, 2007. Denotando con esto las dificultades que existen a pesar de la tan celebrada condición pluriétnica y multicultural que está cruzada por las miradas que se tienen de estos otros diferentes que han sido representados y observados con la lente del blanqueamiento.
pues como lo sostiene Mercedes Angola, la representación de lo negro y de lo afro ha sido objeto de miradas exógenas. Lo anterior permite nuevamente pensar en el arte como una pedagogía decolonial que evidencia las condiciones reales de nuestras sociedades agazapadas en discursos de la diversidad y la diferencia, pero que al final no hacen más que mantener el status quo de las desigualdades. En esta medida es oportuno considerar que el campo de las prácticas artistas y visuales se erige como un territorio propicio para dar paso a la configuración de nuevas representaciones que dinamicen y activen procesos y políticas en los campos de vida social y de la institución del arte. Angola. En este contexto de tensiones y posibilidades, inquietos por esas ausencias y silencios de los afrocolombianos en las artes, especialmente en las visuales, los artistas Raúl Cristancho y Mercedes Angola, afrocolombiana, inician un proceso de investigación hacia el año 2004 que va a dar como resultado la exposición denominada Viaje sin mapa, presentada en el 2006 y volviéndose itinerante en el 2007 y 2008. Esta propuesta le apostó a la visibilización de artistas afrocolombianos y no afros que trabajaban el tema étnico, en su mayoría de formación académica universitaria y con disímiles planteamientos. En este sentido, se puede considerar que además de propuesta y puesta en escena la producción de estos artistas, este espacio se convirtió en un proyecto político de visibilización de lo afro en el mundo del arte, rompiendo con esto el velo de oscuridad existente en este aspecto. El rastreo de la memoria, las autorrepresentaciones, la denuncia del racismo y todas las formas de discriminación, el reconocimiento del territorio, aspecto de orden cosmológico y prácticas culturales de la vida cotidiana se reunieron en muestra, construyendo con ello un referente importante en la medida que emergieron artistas y artefactos para decirle al país que éste está pintado de múltiples colores y que la diversidad también es estética. Música patiana, el bambuco, afirmando identidades para la reexistencia. Quizá una de las manifestaciones que ha tenido más difusión de la cultura afrocolombiana sea la música. La riqueza de estas expresiones a lo largo y ancho del territorio nacional da cuenta de la vasta producción de músicos que desde los ríos del Pacífico, los valles interandinos, las sabanas y las costas cubren de sonoridad el espectro musical de la narración. En muchos casos, estas músicas no han sido consideradas más que como folclore, es decir, como ese saber popular destinado solamente a ser reconocido y desarrollado en las localidades y sin ninguna posibilidad de encuentro con otras manifestaciones a nivel nacional. Los procesos de revitalización cultural que las comunidades del Pacífico colombiano, unidas a las oleadas migratorias hacia las principales ciudades del país, han producido, posibilitó también la migración de los ritmos que cambiaron el paisaje acústico de las ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, y permitieron la llegada de estas músicas a centros culturales, emisoras y hacia las casas disqueras, generando una dinámica importante de visibilización musical, tanto en lo tradicional como en las formas apropiadas como la salsa, el hip hop y el rap. Espacios culturales para el encuentro, difusión y comprensión de estas músicas aparecieron como consecuencia de la exigencia de agrupaciones con alta calidad interpretativa, no necesariamente académica, que demandaban oportunidades para su expresión. Ejemplo de ello, para el caso del suroccidente colombiano, es el Festival Petronio Álvarez en Cali, con una trayectoria reconocida a nivel nacional y la iniciación del Festival de la Marimba
en esta misma ciudad a finales del 2008. Hacia el año 1988, como producto de los cuestionamientos de un grupo de mujeres mayores, especialmente vinculadas con la educación, quienes planteaban que la cultura del valle geográfico del río de Patia, al sur del departamento del Cauca, Colombia, con una población mayoritariamente afrodescendiente, estaba desapareciendo. Se estructuró el proyecto denominado Recuperación de Tradiciones Culturales del Valle del Patía, que fue acompañado por Alexandra Rodríguez Ibarra, trabajadora social, Victoria Eugenia López Paz, médico, Janet Vélez, folclorista, y Adolfo Albán Anchite, artista plástico, enfocando sus esfuerzos a trabajar con la memoria colectiva, especialmente en comunidades de Patia y la vereda del El Tuno, en el municipio de Patia, en cuanto a cantos fúnebres, arrullos, alabaos, danzas tradicionales, recula, 2x2, bambuco, patio y música bambuco patiano. Este proyecto planteó tres estrategias. Primera, la recuperación para el reconocimiento de los valores étnico-culturales. 2. La preservación de la transmisión de saberes. Y 3. La difusión para dar a conocer la religión históricamente estigmatizada y marginalizada mediante el enfoque de la investigación, acción, participación IAP, conformando dos colectivos artístico-culturales, las cantoras del Patia y el grupo de músicos del Tuno, quienes luego se denominaron Son del Tuno. La tarea de estos colectivos fue hacer visible los cantos y rituales fúnebres asumidos por las cantoras y recuperar el bambuco patiano, especialmente por el Son del Tuno, que para la época estaba sumido casi en el olvido total. Con la comunidad del Tuno, caracterizada por la presencia de numerosos músicos y el encuentro con Gentil Rodríguez, un eximio violinista hoy ya desaparecido, nos dimos a la tarea de trabajar en el bambuco viejo o bambuco patiano, investigando sus letras y sus ritmos, como también la forma de bailarlo. Con este grupo fuimos recorriendo corregimientos y veredas del Valle del Patía, llevando esta música para que los mayores recordaran sus letras y sus formas de bailar, y para que las nuevas generaciones fueran conociendo y reconociendo su cultura, música propia. Las fiestas tradicionales del Valle del Patía, que se celebraban el 15 de agosto en honor a Nuestra Señora del Tránsito, fueron y siguen siendo un escenario privilegiado para dar a conocer este bambuco, al igual que las festividades patronales y festividades que se realizan en cada comunidad. Como resultado de este proceso, y luego de 14 años de trabajo, se produjo la primera producción discográfica en la que participaron las cantoras y el Son del Tuno y el grupo Sindagua, interpretado bambucos patianos. Cabe resaltar que este proceso, las cantoras, además de recuperar letras, hicieron un proceso colectivo de creación de canciones que hacen referencia a la vida cotidiana, al trabajo y a las leyendas de estas comunidades patianas. Este proyecto, que lleva ya 20 años de trabajo ininterrumpido, les brindó a estas comunidades la oportunidad de volver sobre sus ancestralidades, sus raíces, reivindicarse étnico-territorialmente, fortalecer sus identidades y afianzar una dignidad pisoteada y mancillada por las élites blanco-mestizas de esta región del país. En la actualidad, las cantoras recorren el territorio nacional llevando su mensaje cimarrón y libertario. Por su parte, el Son del Tuno continúa interpretando las canciones tradicionales y componiendo nuevos bambucos que actualizan este ritmo y lo contextualiza
en un presente lleno de carencias y dificultades, llevándolo por diferentes regiones de Colombia. Con 3 producciones discográficas, esta agrupación musical ha contribuido a que el bambuco patiano se interprete y se baile, garantizando con ello su permanencia. Son dos las generaciones de músicos que han hecho parte de este grupo, la actual conformada en su mayoría por los hijos de aquellos que a finales de las décadas de 1980 del siglo XX se decidieron que a su cultura musical no perecería en las oscuras profundidades del olvido, pues como lo afirma la educadora y cantautora Ana Amelia Caicedo de la comunidad de Patia, nosotros venimos trabajando alrededor de la cultura. Esa es como otra arma que hemos utilizado para que, valiéndonos de eso, las personas nos agrupemos, nos organicemos y trabajemos por el proceso y por el progreso del desarrollo de esto. Ya la gente viene en el rol de trabajar a partir de la cultura otros aspectos de la vida. Ana Amelia Caicedo, citada en Albán 1999. De esta forma, continuar con la tarea histórico-política de asumir la responsabilidad de pensarnos a nosotros mismos y poder dialogar con el mundo en condiciones de equidad y en definitiva convencernos que es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos. Quijano 2005.